Pregunta: ¿en qué cargo público pondrías al actor que dio vida a este personaje? Bueno, Carlos Villagrán se ha sumado a la lista de los personajes públicos que buscan un cargo, como por ejemplo los futbolistas Jorge Campos, el Bofo, Ángel Reina, como el cantante también Ernesto D'Alessio. Carlos Villagrán ya se registró y esto lo acaba de dar a conocer hace apenas algunas horas. Bueno, yo te pregunto, ¿qué cargo crees que está buscando? ¿El de alcalde? ¿El de diputado? ¿El de gobernador? Escríbeme en los comentarios mientras ves este video. En la parte final te voy a dar los detalles sobre el registro de Carlos Villagrán. Bienvenidos a esta transmisión del Caporal, domingo 10 de enero. ¡Comenzamos! Quiero dedicar este video a un tema verdaderamente importante sobre lo que está ocurriendo en el país y en el mundo en torno del COVID-19 y la situación tan delicada en la que nos encontramos. Hay mucha información importante sobre el tema y hace apenas unas horas el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, el encargado de organizar las conferencias matutinas del presidente de la República, ha informado que dio positivo a COVID-19. Lo informó mediante este tuit que dice: informo que di positivo a COVID-19, estoy bien de salud y estaré trabajando desde casa siguiendo todos los protocolos sanitarios. Hoy también se ha informado desde el Vaticano, por medios del Vaticano, que ha fallecido quien fue el médico personal del Papa, Fabrizio Soccorsi. Murió ayer sábado 9 de enero a causa de complicaciones derivados del COVID. Tenía 78 años, estaba internado, ya estaba hospitalizado. El motivo del fallecimiento, según se detalló, fue por una patología oncológica, aunque fue todo derivado por complicaciones del COVID-19. El Papa lo eligió su médico de cabecera en el 2015, cuando entonces era consultor de la Dirección de Sanidad e Higiene del Vaticano y director emérito de hepatología del Hospital San Camilo de Roma. En este contexto, entre estas noticias, nos hemos enterado de la llegada de la nueva cepa del COVID-19, B117. Y ha venido también en medio de una serie de cifras que se han estado registrando, reportando de manera oficial por parte del gobierno federal en cuanto a los contagios de COVID. Ayer y anteayer tuvimos récord de contagios reportados por el gobierno federal en cortes de 24 horas. El número más alto fue reportado ayer con 16.105 nuevos casos. Hoy fueron reportados 10.003 más que ayer, y justo en medio de estos datos, de estos acontecimientos, el gobierno de Tamaulipas ha informado hace apenas unas horas, la Secretaría de Salud en específico, del primer contagio de la nueva cepa del COVID-19 en el estado y en el país. La mutación, que lleva por nombre B117, fue dada a conocer a mediados de diciembre por Reino Unido, en donde detectaron precisamente esta cepa, que he de destacar y he de dejar también muy en claro, tiene un comportamiento muy similar a la cepa actual. Estamos hablando de una mutación de la cepa predominante en México, pero lo que lo diferencia es que es más contagiosa, entre el 50% y 70% más contagiosa que la cepa predominante en México y predominante también en el mundo. Es decir, si tú te expones ante una persona con COVID, tendrás con esta mutación, con el B117, tendrás entre 50 y 70% más posibilidades de resultar contagiado. Ahora bien,
Ha informado justo de esto, de este registro, el gobierno de Tamaulipas. Ya sabíamos de su presencia en algunos otros países de América ya desde hace algunas semanas, como Canadá, Chile, Perú, y México se sumó finalmente a la lista. En el comunicado, la Secretaría de Salud de Tamaulipas detalló que el portador de esta nueva cepa es un hombre de 56 años. Llegó el 29 de diciembre a Matamoros, proveniente de la Ciudad de México, que venía de un viaje internacional. En la conferencia vespertina, el director de epidemiología, José Luis Alomía, en la conferencia matutina de hoy, de este domingo 10 de enero, dio detalles precisamente sobre el primer portador identificado en México. Esta persona, que es un ciudadano extranjero de 56 años de edad, arribó a la Ciudad de México el 28 de diciembre pasado. Esto fue en un vuelo procedente desde Ámsterdam y también se transportó al día siguiente, el 29 de diciembre, a la ciudad de Matamoros, en Tamaulipas, por la vía aérea, llegando ese mismo 29 de diciembre a esta ciudad. La persona labora para una empresa de características o de extensión internacional, y ellos tenían dentro de sus protocolos que cualquier persona que proveniera del extranjero debía, a su llegada al país, de realizarse una prueba. ¿Cuál es la importancia en este punto? Que la persona venía asintomática, es decir, la persona no presentaba síntomas durante su vuelo de llegada a Ciudad de México. Sin embargo, en base a este protocolo, se toma una prueba, en este caso primeramente en un laboratorio privado, dado que está indicada por su empresa, la cual salió positiva ese 29 de diciembre por PCR. Si bien esta persona llegó asintomática, José Luis Salomía informó que ayer fue intubada, producto justo de los malestares. También aseguró que han sido hechas 500 pruebas a personas con las que pudo haber tenido contacto este primer caso, del cual ninguno dio positivo a esta nueva cepa. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en Reino Unido, que fue donde justo se advirtió de esta nueva cepa? En estos momentos, ¿qué está viviendo Reino Unido al respecto? Hace 2 días, el viernes 8 de enero, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, dijo que el virus en Londres está fuera de control. La tasa de infección, según han reportado autoridades, es de 1,000 por cada 100,000 habitantes, aunque medios extranjeros estiman que 1 de cada 30 habitantes tiene COVID-19. Esto es lo que está ocurriendo en México y en el mundo en torno de esta nueva cepa del coronavirus. No quiero dejar pasar una serie de acontecimientos relevantes registrados este fin de semana, en específico en los estados de Guanajuato, de Veracruz y de Tamaulipas, que no tienen que ver con el COVID-19. Y lo voy a exponer en orden cronológico y comienzo con Guanajuato. La madrugada de ayer, sábado a la 1 de la madrugada en Celaya, un grupo armado llegó al fraccionamiento del Pedregal, entró a una casa, abrió fuego en contra de las personas que allí vivían. El balance, 3 adultos y un bebé asesinados. La prensa local asegura que los agresores arrojaron un objeto en la vivienda, pues para prenderle fuego, para incendiar la casa. Las víctimas quedaron dispersas en distintos puntos del domicilio. Un hombre en el pasillo, un hombre y una mujer en el patio de servicio y un bebé en una habitación, ante lo cual medios locales pues suponen que la agresión en contra del bebé pues no fue producto de un error. Me voy ahora al estado de Veracruz, un caso verdaderamente increíble, verdaderamente sorprendente. 4 personas habían sido detenidos, acusados de el delito de extorsión. Bueno, llevaron el proceso, resulta que les dieron la libertad condicional. Y cuando iban saliendo justo ayer sábado,
iban saliendo de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, la subdelegación en Coatzacoalcos, Veracruz. Justo al salir del inmueble fueron atacados a balazos. Uno de los 4 acusados fue asesinado en el lugar y al menos los otros 2 resultaron heridos. La fachada de las oficinas de la Fiscalía General de la República en Coatzacoalcos también resultó con impactos de bala, debido a que pues los sobrevivientes intentaron esconderse y refugiarse en el inmueble. Posteriormente, policías municipales a bordo de una patrulla pues le dieron seguimiento, intentaron darle seguimiento perseguir y detener a los agresores, pero chocaron contra un taxi. Y producto de este choque, pues el taxista resultó lesionado. Así las cosas, afuerita justo de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en el estado de Veracruz, en específico en Coatzacoalcos. Ahora me voy también a Tamaulipas, pero vámonos al municipio de Miguel Alemán y también en su colindancia con Mier. El pasado miércoles, agentes, y esto según narraciones de familiares de las víctimas, policías estatales detuvieron a 2 jóvenes y los trasladaron a las instalaciones de tránsito y vialidad del municipio de Miguel Alemán, en Tamaulipas. Resulta, según han informado medios locales y también testimonios de los familiares de estas 2 personas detenidas, pues los jóvenes fueron sacados de los separos de la delegación de tránsito por personas armadas. Personas armadas a las que han identificado como integrantes del cártel del Golfo. Medios locales investigan en este momento si también, como parte de esta sustracción, de esta privación de la libertad, se llevaron también al director de tránsito, el regidor, quien también ha sido habilitado, Mónico Garza, quien, por cierto, el director de tránsito que posteriormente apareció. Se sabe que ya no está privado de la libertad, por lo tanto están ahí investigando, tratando de entender qué es lo que ha ocurrido en torno de la situación en específico del director. Sin embargo, los jóvenes detenidos el pasado miércoles no aparecen. Derivado de ello, familiares de los jóvenes han realizado una serie de manifestaciones el pasado jueves, el pasado viernes y ayer, pues para exigir justo el hallazgo con vida de los 2 detenidos. Estás viendo en pantalla imágenes de los bloqueos que han estado realizando los manifestantes, los familiares de los jóvenes, para exigir con vida la aparición de los detenidos, así también como pues para pedir que se retire la policía estatal de la zona. Estas manifestaciones se han realizado precisamente en la carretera que conecta a Nuevo Laredo con Matamoros, la carretera Mier-Miguel Alemán, y la exigencia está subiendo de tono aún. Algunos medios locales, algunas personas han acusado a los manifestantes de ser integrantes del cártel del noreste. Pero bueno, estos son meramente acusaciones y se trata, sí también tengo que destacarlo, de un hecho del cual no existen muchos datos por parte de las mismas autoridades. No es la primera vez que hablo en este canal sobre acontecimientos de Tamaulipas en donde pues las autoridades no emiten una versión oficial, en donde hay una serie de contradicciones y de lagunas sobre lo que está ocurriendo verdaderamente en aquella entidad. Así que es muy importante que pues estemos al tanto y que exijamos a las mismas autoridades pues claridad sobre lo que está sucediendo. Al inicio del video, de este video, te informé de Carlos Villagrán. Está buscando una candidatura porque se registró como precandidato a 2 cargos. ¿Cómo está la chusma? Porque ya pasamos de este lado, ¿de qué? Ah, como de Vicente Fernández. Sí, de favor. Carlos Villagrán,
Kiko en el Chavo del 8 se registró como precandidato a la gubernatura de Querétaro, pero también a la alcaldía de Querétaro. Hizo 2 registros como precandidato por el partido local Querétaro Independiente. De hecho, la presidencia de este partido queretano ha informado que sí se puede registrar, se puede registrar como precandidato a 2 cargos. Están viendo en cuál de los 2 cumple los requisitos y en cuál va a prosperar su precandidatura, con el objetivo de que consiga, obviamente, nada más una candidatura, no 2 candidaturas de manera simultánea, pero pues está buscando justo ser o gobernador o alcalde de Querétaro. También su hijo, Gustavo Villagrán, se registró como precandidato para diputado local. Así van también los registros y la historia de los personajes, las figuras públicas que ahora están incursionando en la política o pretenden incursionar en la política. ¿Cómo ves este registro? Bueno, ya veremos si es que llega a conseguir la candidatura y uno de los cargos públicos. Pues ya veremos cómo le va. Estaremos obviamente muy al pendiente. Esto es lo que he preparado para ti en este video. No olvides suscribirte y si te ha gustado, reventar el botón de like. Nos vemos mañana con más.